Regalar una planta a quien no le gustan las plantas es condenar la muerte desde el momento en que la ponemos en sus manos. Porque si no le gustan las plantas, no le va a prestar el cuidado necesario, a pesar de que una planta requiere muy poco cuidado, ¿verdad? Colocarla en un sitio adecuado y echarle un poquito de agua de vez en cuando. Pero, como digo, no a todo el mundo le interesan las plantas. Y si ese es el caso, es mejor regalarle alguna cosa muerta. Un libro, una camiseta o un paquete de jamón ibérico. Pero las plantas hay que cuidarlas un poco, ¿no? Podemos decir que Dios nos ha regalado la salvación y con ella el privilegio de pertenecer a un cuerpo, a un edificio del cual somos piedras y de compartir una unidad en el espíritu. Y esta unidad, aunque es obra suya y aunque es hechura suya, podemos decir, somos llamados o se nos encarga cuidarla, preservarla. Y vamos a ver en el texto de hoy qué se espera de nosotros para esto precisamente, para que cuidemos la unidad que el Señor nos ha dado. Y nos podemos hacer las preguntas, ¿no? ¿Cómo se cuida de la unidad que el Señor nos ha dado? ¿Es fácil o difícil? ¿Podemos acabar matándola como a una planta? Pues vamos a leer el pasaje en el capítulo 4 de Efesios, versículo 1. Vamos a leer hasta el 6. Dice así la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y ese texto ya no lo vamos a explicar, vamos a ir hasta el anterior, hasta el 6. Ahora, es la segunda vez a lo largo de esta carta que vamos a hablar de unidad. De hecho, ya ha habido uno de los estudios, en el capítulo 2, que lo he titulado así, unidad. Entonces, ¿en qué se diferencia lo que vamos a ver hoy de lo que ya vimos en el capítulo 2? Pues vimos en aquella ocasión cómo esa obra de unidad ha sido fruto del trabajo de Dios, ¿no? del derramamiento de la sangre de Cristo. Por medio de esa sangre hemos sido reconciliados, se ha hecho la paz entre Dios y nosotros, primeramente. Pero al hacerse la paz entre Dios y nosotros, también se ha hecho la paz que llamamos horizontal, la paz entre unos y otros. Y nos decía el apóstol Pablo cómo eso afecta a personas de toda raza, nación o lengua, a judíos y a gentiles, a personas también, aunque no lo decía Pablo en ese contexto, de toda condición social y por supuesto ya sean hombres o mujeres, ¿no? Entonces, la unidad es una obra que el Señor ha llevado a cabo por medio de la paz, por medio de la reconciliación consigo mismo y entre nosotros por causa de la sangre de Cristo. ¿Y qué ha hecho además el Señor para darnos esa unidad, además de la salvación? Pues nos ha dado un mismo espíritu. Ha puesto en todos los que han creído en Jesucristo, en su sangre, ha puesto el mismo espíritu, que nos permite el mismo acceso para llamar a Dios Padre, sea, como digo, la persona que sea. Y ahora ya no somos extranjeros, no somos lejanos, no somos advenedizos, somos todos miembros de una misma familia, la familia de Dios. Vaya expresión, ¿no? La familia de Dios. Ahora, eso es lo que decía el capítulo 2, la realidad de la unidad que disfrutamos por lo que Dios ha hecho, por la obra que Él ha llevado a cabo en Cristo. Hoy, como ya he dicho en la introducción, el tema es un poco distinto. Seguimos hablando de unidad, de la unidad que Dios ha hecho, pero vamos a ver nuestra responsabilidad en cuanto a esa unidad, cómo cuidarla, cómo regarla o darla lo necesario para no maltratarla ni marchitarla, ¿no? Y comienza nuestro texto hablando de Pablo, yo pues, dice, preso en el Señor. Es la segunda vez que dice que está preso. La primera en el capítulo 3, versículo 1. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y esta vez dice que, como preso en el Señor, nos ruega que andemos como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Ahora, ¿alguien preso tiene la autoridad moral para decirle a otro que ande de la manera que es digna? O sea, de una manera digna, pues depende. Depende porque haya sido apresado, ¿no? Si ha sido apresado por transgredir la ley, si ha sido apresado por malhechor, pues entonces no tiene autoridad moral. Pero no es el caso del apóstol Pablo. Él ha sido apresado y está preso por Cristo Jesús, por su evangelio, por ese misterio que le ha sido revelado y que Él está dando a conocer, que es que judíos y gentiles son miembros de un mismo cuerpo. Por tanto, sí tiene esa autoridad moral, ¿no? La razón de sus prisiones no es ninguna vergüenza, al contrario, es algo por lo cual
pues Él se gloría, ¿no? Por causa de Cristo Jesús. Ahora, dice que andéis como es digno. Y esta figura, esta metáfora, andar, equivale a qué? ¿Se refiere a que andemos derechos? ¿A que andemos con un pie y después el otro? ¿Qué quiere decir con este andar? ¿Qué pensáis? Exactamente. Se refiere a la conducta, a la manera de vivir, ¿no? Es una metáfora este andar que se refiere a la conducta. Y sí nos dice algo interesante, ¿no? Porque la vida cristiana no es estática ni contemplativa. Es como un camino, como un camino por el que debemos progresar y en el cual hemos de tener una conducta, como ha dicho nuestro hermano, ¿no? Debemos comportarnos de cierta manera. Entonces, la pregunta es, ¿qué se espera de aquellos que han respondido al llamado de Dios por medio del Evangelio? Pues que vivan vidas dignas. ¿En qué sentido? Pues claro, vivir vidas dignas afecta a todas las esferas de nuestra vida, ¿no? Tenemos que vivir vidas dignas como padres, como trabajadores, como hermanos, como hijos, como vecinos, en todas las áreas de nuestra vida. Pero en este contexto Pablo está pensando, yo creo, en el contexto de iglesia, ¿no? En el contexto de aquellos que han recibido esa unidad de parte de Dios. Tenemos que comportarnos de una manera digna los unos con los otros. ¿Y cómo se hace eso? ¿Qué se espera de nosotros? Pues fijaos que dice en primer lugar, bueno, es evidente que esta vida digna no es un requisito para la salvación, ¿no? Sino una consecuencia de que Dios nos ha llamado y nos ha salvado. ¿Y qué se espera? Dice que andemos con toda humildad y mansedumbre. Y vamos a explicar un poco acerca de esto, ¿no? Este andar en humildad y mansedumbre, como después va a hablar de paciencia y como va a hablar de amor, va enfocado o va orientado a guardar la unidad que Dios nos ha dado. Fijaos en el versículo 3, que esto lo desarrollaremos después, ¿no? ¿Qué es un andar digno? Aquel que procura ser solícito en guardar la unidad del Espíritu. Es decir, es en ese contexto que vamos a hablar de un andar digno, ¿no? Cuando procuramos preservar, conservar la unidad que Dios nos ha dado como iglesia. Vale, y dice en primer lugar, con toda humildad y mansedumbre, los unos con los otros tenemos que andar así, con humildad y mansedumbre. Sería impropio de aquellos que han recibido todo lo que tienen y todo lo que son por gracia, que se comporten de una manera soberbia los unos con los otros, ¿no? Sería muy impropio. Una vez me dijo un hermano, me dijo, ¿sabes? No he conocido personas más orgullosas que los reformados. Y aquello me dolió, ¿no? Porque se supone que nosotros somos los que tenemos la palabra gracia siempre en los labios, que nosotros somos los que siempre estamos hablando de que hemos recibido de Dios favor inmerecido y gracia sobre gracia. ¿Cómo podemos nosotros tener una actitud de orgullo hacia otros que a lo mejor no se pone en la misma etiqueta, ¿no? Tenemos que guardarnos y tenemos que tener cuidado de eso. Porque, como digo, no hay nada más impropio para alguien que ha recibido todo por gracia que conducirse sin gracia. Así que la mansedumbre y la humildad tienen que reflejar esto, ¿no? Que hemos recibido gracia. ¿Quién es el humilde? Pues el humilde es el que en cuanto a sí mismo no tiene un concepto tan alto, pero en cuanto a los demás los considera como superiores a sí mismo. Y ya sabéis qué difícil es esto en la práctica, ¿no? Qué difícil es que en la práctica tu opinión vaya a estar por encima de la mía. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué tu opinión va a estar por encima de la mía? Y fácilmente entramos ahí en una batalla, y esto lo experimentamos en la comunión, y nos enzarzamos en discusiones inútiles y en cosas a veces, incluso por cómo poner un café, que casi nos arruinan la comunión y nos llevan al borde de la desgracia, ¿no? Entonces esto nos hace una idea de qué fácil es leer que tenemos que ser mansos y humildes, pero qué ajeno y qué extraño es a nuestro corazón esa mansedumbre y esa humildad. Es todo un reto. Cuidar de la unidad que el Señor nos ha dado es todo un reto. Y si tuviésemos que pensar en alguien verdaderamente manso y humilde, es fácil esto, ¿no? ¿En quién pensaríamos? Claro, en el Señor Jesús. Vamos a Mateo capítulo 11, donde él mismo hace esta descripción de sí mismo. Dice Mateo 11, y es muy interesante el contexto para ver en qué contexto dice esto y cómo lo podemos aplicar. Dice el Señor en el capítulo 11, versículo 28, estas palabras tan conocidas y tan preciosas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, por medio de estas palabras el Señor se está describiendo a sí mismo, ¿no? Y se está describiendo como manso y humilde. Y esto, en una primera interpretación, puede querer decir que vayamos a Él con esa actitud, ¿no? Que vayamos al Señor Jesús humillados, en mansedumbre, en humildad, y que aceptemos su yugo. ¿No? ¿Lo veis? ¿Sí? Y que es con esa actitud humilde que recibiremos su descanso. ¿Por qué? Porque Él da gracia a los humildes, dice en otro lugar. Resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ahora, hay otra interpretación que os propongo, y que es la última que ha venido a mi mente, que me parece muy interesante, ¿no? Fijaos, cuando dice, aprended de mí que soy manso y humilde, la interpretación natural que quizás le damos es, aprended de mí a imitarme, ¿no? Así como yo soy manso y humilde, sedlo vosotros. Está bien. Pero os propongo esta otra interpretación. Aprended de mí esto, o sabed de mí esto, que soy manso y humilde para recibir a todo aquel que viene a mí. ¿Qué os parece? Es decir, el Señor está diciendo, aprended de mí, que tengo un corazón siempre dispuesto a recibir al que viene a mí. ¿Y qué descripción es esto de alguien humilde, verdad? Alguien siempre abierto a recibir a otros. Alguien siempre abierto a perdonar y a dar alivio al que viene cargado. Alguien que siempre, como dice el Señor en los Salmos, ¿no? Que se humilla a escuchar al afligido y que está cercano al quebrantado de corazón. Yo creo que es una interpretación interesante y creo también que es un desafío que nos llama a nosotros a estar siempre abiertos a recibirnos unos a otros. ¿Que nos vamos a ofender? Es cuestión de tiempo. No sé si he defraudado a alguien al decir esto. No, ¿no? Nos vamos a ofender. Vamos a fallar unos a otros. Entonces, ¿en qué consiste la humildad? La humildad consiste en no hacer una cruz a uno, en no colgarle la etiqueta de indeseable, en no decir a este nunca más, sino en tener un corazón abierto para seguir recibiéndonos unos a otros, ¿no? Esto es humildad. Ahora, ¿qué diferencia pensáis que puede existir entre humildad y mansedumbre? ¿O es lo mismo? ¿No? Mm, Vale, no tener una actitud de superioridad es humildad y una actitud cordial es mansedumbre. O sea, podríamos decir lo negativo y lo positivo, ¿no? Lo negativo, no tener una actitud no me acuerdo cómo habéis, de superioridad. Vale, yo creo que un poco más sencillo quizá de definirlo, pero por esa línea, es que la humildad tiene que ver con la actitud interior y la mansedumbre con la respuesta exterior. Es decir, el que tiene una actitud interior de humildad debería tener una respuesta exterior mansa. Que yo creo que va en la línea, ¿no?, de lo que has dicho. Entonces, ¿en qué consiste esto? Bueno, todos sabéis lo que es un toro manso, ¿no? Un toro manso es aquel al que se le provoca, al que se le cita, como se dice en el argot taurino, y el toro no embiste, es manso, ¿no? Y esto, pues, para los aficionados a la tauromaquia, pues es una ofensa muy grande que el toro no sea bravo, ¿no? No arremeta porque no le da emoción al espectáculo. Entonces, manso es el perro que no muerde. Manso es el toro que no embiste. Manso es el cristiano que recibe provocaciones y no responde de una manera agresiva, ¿no? O violenta. Entonces, esto es un poco lo que me venía a la mente para expresar esto. Ahora, otra vez digo, qué ajeno es esto a nuestro corazón. Qué extraño resulta. ¿Por qué? Porque lo natural es lo contrario. Lo natural es ojo por ojo y diente por diente, golpe por golpe y quemadura por quemadura. Esto es lo natural. Y esto es aquello con lo que nos sentimos identificados, ¿no? Pero el responder de una manera mansa a quien te está provocando, pues es una respuesta que no sale naturalmente de nosotros. Pero es la respuesta que el apóstol Pablo nos está invitando a tener. Por la unidad del Espíritu y por el poder del Espíritu, por supuesto, ¿no? Sabéis que ese fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Está ahí la mansedumbre, ¿veis? Es fruto del Espíritu. Tiene que ver con la obra que Dios lleva a cabo en nosotros cuando nos entregamos a Él y nos exponemos a Él, ¿no? Entonces es un tema también importante de considerar. Y estas son los dos primeros requisitos fundamentales para que podamos cuidar, para que podamos preservar esa unidad que Dios nos ha dado.
Debemos ser humildes y debemos ser mansos. Y se me acaban de ir los apuntes, esto es un misterio, perdonad un momento, pero bueno, hasta donde me llegue la memoria podemos seguir. Dice a continuación que tenemos que ser capaces de soportarnos con paciencia los unos a los otros. Y esta palabra soportar también es interesante, ¿no? Ya nos está diciendo algo. Soportar, o somos llamados a soportarnos unos a otros, eso quiere decir que hay flaquezas en nosotros, eso quiere decir que hay debilidad, eso quiere decir que no siempre va a ser fácil el trato entre nosotros, ¿no? Como no lo es en ninguna familia. Somos la familia de Dios. Decidme, ¿en cuál de vuestras familias no tenéis que soportar a otros? En algunas no nos soportamos. Entonces, si en la familia de la sangre y la carne, ¿no?, hay que soportarse, pues en la familia de la fe también. En la familia espiritual también. Y a veces no es fácil, hay que reconocerlo, ¿no? Ahora, como digo, soportar nos habla de algo molesto, gravoso, y soportar con paciencia implica soportar a alguien que a lo largo del tiempo es molesto y gravoso, ¿no? Claro, cuando soportas algo que va a durar muy poco tiempo, conozco a una persona que la tienen que hacer una prueba, un tratamiento médico doloroso una vez al mes, y la pobrecita lo pasa muy mal, la tienen que pinchar en el ojo. Y dice, bueno, pero es un momento, es un minuto. Y bueno, cuando tienes que soportar algo breve en el tiempo, muy molesto pero breve, es como que te armas de ese pensamiento, ¿no? Va a ser un minuto. Y luego molestia después, pero va a ser un minuto. Pero cuando tienes que soportar algo que se extiende en el tiempo, ¿os acordáis cuando el Señor Jesús responde a Pedro, ¿no?, a su pregunta, ¿cuántas veces tendré que perdonar al que me ofenda, al que peque contra mí? ¿7? Y dice, no 7, 70 veces 7. Me imagino la cara de Pedro. ¿No? Madre mía, esto es demasiado. Pues somos llamados a soportarnos en nuestras flaquezas, y nuestras flaquezas se extienden a lo largo de toda la vida. Entonces es un llamado a largo plazo, ¿no? Por eso se requiere de nosotros paciencia. Dice Isaías, versículo 46, y creo que este texto te tiene que dar mucho ánimo, como a mí me lo da. Isaías, versículo 46, capítulo 46, en el versículo 4, vamos a leer desde el 3. Dice, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré, yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿Cuánto nos soporta el Señor? Desde la matriz hasta las canas, todos los días, en todo momento y en toda circunstancia, Dios nos soporta. ¿Y le resulta fácil? Dirás, bueno, pues es que la paciencia de Dios es infinita. Pues entonces le resultará más fácil, ¿no? Porque la nuestra no es tan grande. Pero nos da la medida, ¿no?, de cómo tenemos que conducirnos unos con otros, soportándonos con la misma paciencia con que Dios nos soporta. Y otra vez os digo, hermanos, la clave está en Él. Pidámosle a Él, ¿no?, que nos ayude a ver a su familia con los ojos de amor con que Él nos ve. Pidamos que nos ayude a considerar a nuestros hermanos como aquellos que Él ha ganado por su propia sangre. Para Él son valiosos, ha derramado su sangre por ellos. Pues si para Él son valiosos y Él los soporta, pidámosle a Él la capacidad de soportarnos también unos a otros. Ahora dice solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Solicitud habla otra vez de empeño, habla de proponerse algo, ¿no? Alguien que es solícito en cuidar una planta, pues se ocupa de ella, ¿no? La riega, la poda, se procura que le dé la luz adecuada, pone solicitud, pone diligencia en ello, ¿no? Pues lo mismo, como es algo precioso la unidad del espíritu, debemos ser solícitos en preservarla, en poner todo cuidado en cuanto a ella. Es una afrenta al Espíritu Santo todo aquello que promueva división y disensión entre hermanos. A veces hablamos de ofender al Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo se puede ofender al Espíritu Santo? Pues hay muchas maneras. No creer en Cristo es la primera de ellas, ¿no? Pero todo aquello que no contribuya a preservar esa unidad, sino al contrario, que siembre división y siembre discordia entre los hermanos, es una gran afrenta al Espíritu por medio del cual tenemos unidad. Uno de mis recuerdos más amargos
de mi juventud en la fe, pertenece a una reunión de una iglesia en la que estuvimos mi esposa y yo hace muchos años. Y era una reunión administrativa y había un gran enfrentamiento entre dos facciones de la iglesia, por causas secundarias, no eran por causas doctrinales, ¿no? Eran causas secundarias. Y sabéis cómo pasa a veces que por una pequeña cosa el enemigo mete la pezuña y se empieza a generar una gran enemistad y un gran rencor. Y estas dos facciones estaban enfrentadas al punto de división de una iglesia que el Señor había estado prosperando durante años, mucho, y de manera muy hermosa. Y tengo el amargo recuerdo de que en aquella reunión no solo no hice nada por promover esa unidad, por defender esa unidad, sino que me burlé de la situación, ¿no? Entonces es uno de los pecados de mi vida que recuerdo con mayor tristeza y con mayor vergüenza. El no haber sido consciente de cuánto ama el Señor a su pueblo y cuánto desea que preservemos esa unidad que Él nos ha dado y que no la echemos a perder por cuestiones secundarias. Aquel fue un día muy triste. Un grupo de hermanos salió de la iglesia por una causa que no tenía importancia, ¿no? Y alguien tendría que haber alzado la voz, no para tomar parte en ninguno de los dos grupos, sino para hablar en pro de la unidad y de preservar esa unidad preciosa que el Señor nos ha dado, ¿no? Que uno de los dos se equivocó, que uno de los dos cometió un error, pues para eso está la confesión y el perdón. Para eso está el arrepentimiento y la misericordia. Para eso está la humildad y la mansedumbre. Para seguir recibiéndonos unos a otros. Hermanos, cuidemos esa unidad preciosa. Y hagámoslo en el vínculo de la paz, porque la paz es el sustrato, es el fundamento de la unidad. Si no hay paz, ¿cómo va a haber unidad? ¿Cómo puedes ser uno con aquel con quien estás en guerra? Es imposible. Pero recordamos que en el capítulo 3 el apóstol nos ha enseñado que por medio del derramamiento de su sangre el Señor hizo la paz. Versículo 14, porque Él es nuestra paz. Cristo Jesús. Por medio de su sangre nos reconcilió con el Padre, nos puso paz entre nosotros y puso paz también los unos con los otros, haciendo de todas las naciones un solo cuerpo, ¿no? Ahora, vamos a la siguiente parte del texto y sería un poco respondiendo a la pregunta de cuál es esa unidad del Espíritu que debemos preservar. Y habla en el versículo 4 de un cuerpo y un espíritu. Y dice William Hendrickson, por supuesto que el un cuerpo es la Iglesia constituida por judíos y gentiles, y la una, entrecomillado, familia en el cielo y en la tierra también. Aunque en un sentido somos muchos, no obstante somos un cuerpo en Cristo. Además, este cuerpo o Iglesia no es de origen terrenal ni una institución de hechura humana, sino producto del Espíritu Santo. De ahí que es un cuerpo y un espíritu. Esto es muy interesante en un mundo en el que hay tantas iglesias diferentes, ¿verdad? Está la iglesia de no sé quién, la iglesia de no sé cuál, la iglesia de los santos de no sé dónde, la iglesia cristiana de los testigos de no sé cuál. Y uno dice, ¿y cuál es la verdadera iglesia? ¿Y dónde está la unidad en lo que se supone, en todos los que se suponen que son la iglesia? O que dicen ser la iglesia de Dios en el mundo. Es un tema interesante, ¿no? Un cuerpo y un espíritu. ¿Son todos los que dicen ser cristianos en este mundo un mismo cuerpo y tienen un mismo espíritu? Sabemos que no, ¿verdad? Sabemos que la cosa no es tan sencilla. Ahora, ¿cuál es la verdadera iglesia? Que unos hombres adquieran un local, que digan enseñar la Biblia y que reúnan en ella a un grupo de gente, no convierte esto automáticamente en una iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia no es obra humana. La iglesia es obra de Cristo mismo, edificada sobre sí mismo, sobre la estructura o el fundamento de los apóstoles y de los profetas, como vimos. Por tanto, es por medio de la predicación de Cristo y este crucificado, es por medio de la exposición de la palabra apostólica que nos presenta el Evangelio, y es por medio de Cristo mismo dando el crecimiento que su iglesia es edificada. Por tanto, tenemos que tener cuidado de que donde se llama una iglesia o se dice que una iglesia es cristiana, el fundamento sea Cristo y Cristo no sea uno de los varios fundamentos que presentan. ¿Vale? Esto es un asunto también importante. Y dice, una misma esperanza de vuestra vocación. Está haciendo un repaso de cuál es la esencia de la unidad que Dios nos ha dado. Y ya hemos visto que somos un cuerpo, todos los que hemos creído en Cristo, que tenemos un mismo espíritu, el mismo espíritu de Dios, y que somos llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Fijaos que esperanza nos habla del futuro. Huid de toda escatología
que presente un futuro diferente para unos que para otros. Porque aquí dice claramente que tenemos una misma esperanza de nuestra vocación. No hay una esperanza para unos y una esperanza para otros. Hay una y la misma. ¿Y cuál es esa esperanza? Pues ya ha dicho Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 18, que los ojos de nuestro entendimiento tienen que ser alumbrados para que sepamos cuál es la esperanza a la que nos ha llamado. Y la carta paralela, que es la de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 12, dice que con gozo podemos dar gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esta es nuestra esperanza. Esta es la esperanza de todos los creyentes. Participar de la herencia de todos los santos en la luz de Cristo, ¿verdad? Esta es nuestra esperanza. Dice también que hay un Señor. ¿Quién es este Señor? Jesucristo. Sabéis que la confesión más antigua de la iglesia es muy sencilla. Dice, Jesucristo es el Señor. Y cuando esta confesión dice que Jesucristo es el Señor, lo que está diciendo es que Jesucristo es Dios. Es Dios verdadero. Entonces, es lo que también está apuntando aquí el apóstol Pablo, ¿no? Por medio del Espíritu. Es el reconocimiento claro y directo de que Jesucristo es el Hijo de Dios, por tanto, es Dios. Ahora, ¿creemos que el Padre es también Señor? ¿Sí? ¿El Padre es Señor? ¿Y Cristo es Señor? ¿Sí? Salmo 110, 1, uno de nuestros pasajes favoritos, con el cual el Señor Jesús magistralmente mostró a los que estaban con él que el Mesías que había de venir tenía que ser hombre, pero tenía que ser también Dios, ¿no? Salmo 110, versículo 1. Vaya, me he equivocado de texto. Sí, es que he cogido mal la cita. Pero bueno, es que estoy en el 109. Perdón. Perdonad, perdonad. Es una paradoja que yo venda gafas, ¿verdad? Perdonadme. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Os acordáis de cuál fue el sencillo razonamiento que hizo el Señor Jesús? Si el Mesías ha de ser hijo de David, ¿cómo dice David, dijo el Señor a mi Señor? Cristo Jesús es hijo de David, sí, pero es el Señor, es Dios, es Jehová, si quieres emplear ese término del tetragramatón, ¿no? Ahora, ¿el Espíritu Santo es Señor? ¿Sí? ¿Dónde dice que el Espíritu Santo sea Señor? Es Dios mismo. Segunda de Corintios, capítulo 3. Es en el 17, lo digo porque para ir avanzando. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Espíritu Santo es el Señor. El Padre es el Señor, el Hijo es el Señor. Y esto nos lleva a esa doctrina que tantos tratan de domesticar y hacer comprensible a la mente humana, que es que Dios, siendo un único y solo Dios, se manifiesta a nosotros en tres personas. Tiene tres personas, ¿no? Entonces, claro, muchos dicen, bueno, pero es que esto no puede ser. Bueno, no es que no pueda ser, es que es un misterio que no comprendemos, que está fuera de nuestra mente. Sabéis que el gran teólogo de Cartago, Agustín de Hipona, estaba un día tratando de comprender, llevaba tiempo tratando de comprender la Trinidad y le dolía la cabeza de pensar en esto, ¿no? Y un día tuvo un sueño y soñó que paseaba por el borde de la playa y vio a un niño que estaba con un cubito de agua, trayendo agua de la playa y echándola en un agujero. Y le dijo al niño, ¿qué hace, bonito? Y dice, pues estoy tratando de meter el mar en este agujero. Y dijo, ay, pobrecito, ¿no te das cuenta de que eso es imposible? Y dijo, como tú con esa cabeza comprender la Trinidad. ¿Cómo vas a comprender la Trinidad? Entonces yo creo que Dios le respondió en un sueño que estaban al mismo nivel, ¿no? No se puede comprender la Trinidad, es la naturaleza de Dios, el ser de Dios escapa a nuestro entendimiento. Él es el Dios que habita en luz inaccesible y lo conocemos en la medida en que Él se revela. Y hay cosas de Él que, aunque Él nos ha revelado, aceptamos por fe, como un dogma de fe, no porque podamos explicarlas racionalmente.
Pero esta es una verdad de las Escrituras. El Padre es el Señor, Jesucristo es el Señor, el Espíritu es el Señor. Dios es trino y Dios es uno. Amén. Vale. Nos vamos dando cuenta de que en la definición de lo que es unidad, quienes no encajan en estas definiciones doctrinales, ¿cómo vamos a tener unidad con ellos? ¿No? De esto hablaremos un poco más después. Y dice también una fe. Y esto hace preguntarnos, ¿una fe en el sentido objetivo, como el cuerpo de verdades y doctrinas que creemos? ¿O una fe en el sentido subjetivo, como la confianza personal que ejercemos en Jesucristo? Bueno, ambas cosas tienen una unidad, ¿no? Porque si podemos ejercer una fe o una confianza personal es porque hay un cuerpo de doctrinas que creemos. Pero yo creo que se está refiriendo más al segundo aspecto, ¿no? Porque nos presenta a Jesucristo como Señor. Y una fe como ese acto por medio del cual cada uno de nosotros ha creído, ha puesto su confianza en Él completamente. Y como consecuencia de esto, un bautismo. El Espíritu Santo nos hace nuevos, nos une a Cristo y nos convierte en nuevas criaturas, ¿no? Ya sabéis también que cuando la palabra se refiere a bautismo, se puede referir al acto simbólico y externo por medio del cual se nos aplica agua, que simboliza, como sabéis, la limpieza de nuestros pecados, o se puede referir al acto interior y profundo que el Espíritu Santo lleva a cabo por el lavamiento de la regeneración. Creo que en este caso se refiere a esta segunda situación, ¿no? Como digo, ¿por qué? Porque la secuencia lógica es esa. Cuando creemos con una fe personal que Jesucristo es el Señor, el Espíritu Santo nos regenera, nos bautiza, nos hace nuevos. Nos hace nuevos, ¿no? Y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y claro, muchos se apresurarían a decir, ¿ves? ¿Ves? La Trinidad no. Dios está por encima de todos, el Padre está por encima de todos. Los demás no están al mismo nivel, ¿no? Claro. William Hendrickson dice que el énfasis aquí está en la paternidad redentora. La primera persona de la Divina Trinidad es nuestro Padre en Cristo. El énfasis está puesto aquí en su paternidad con relación a la familia de los creyentes, como ya dijo en el capítulo 3, versículo 14. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, en los cielos y en la tierra. Es en ese sentido que Dios es el Padre que está sobre todos los creyentes. Después va a decir, en relación al Hijo, que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Quien no comprende o quien no quiere ver la relación de igualdad que Pablo está estableciendo entre el Padre y el Hijo, no quiere verlo. Pero para quienes podemos verlo, podemos ver que la misma gloria del Padre es la gloria del Hijo, que ambos lo llenan todo. Ahora, habiendo considerado esto, dice nuestro pasaje finalmente esto, que un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos y en todos. Y extraemos una serie de conclusiones sencillas, ¿no?, de todo lo que hemos visto. En primer lugar, que la unidad que disfrutamos, la unidad que gozamos como familia de Dios, es lo que Él nos ha dado. Es la obra que Él ha llevado a cabo. Es su proyecto, es su obra en nosotros, ¿no? Esa unidad es causa de Él. Pero esto no nos exime de poner de nuestra parte todo cuidado para preservarla y para que nuestra conducta unos con otros sea coherente con ese tesoro que Él nos ha dado. Eso lo vemos con claridad, ¿no? Es decir, no somos nosotros los que por medio de un cuidado y de una observancia de ciertas cuestiones creamos la unidad. No, nosotros preservamos, cuidamos de la unidad que Él nos ha dado. Esa es una primera distinción que es importante para haber entendido bien todo esto. La segunda, no hay unidad aparte de la verdad. Sabéis que hay un movimiento ecuménico normalmente impulsado por la Iglesia Católica, por medio del cual se pretende que todos aquellos que profesan una fe cristiana o no cristiana, al final creemos en un mismo Dios y por tanto somos hermanos y por tanto estamos en un mismo, formamos parte de una misma entidad, de un mismo ente, no sé cómo llamarlo, institución si quieres, ¿no? Porque por supuesto esa unidad tiene que ser auspiciada por ellos y bajo su doctrina, ¿no? Pero esto no es posible. No es posible porque la unidad, la verdadera unidad, es de acuerdo a la verdad. No puede ser a expensas de la verdad. No podemos tener unidad con aquellos que no comparten las creencias que aquí vemos reflejadas. Mirad, 2 de Juan, versículo 9, lo dice bien claro.
Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, y podríamos añadir con todo el temor y la reverencia de solo Cristo, ¿no? Dice, quien se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Es que quien no honra a Cristo como el Señor no tiene a Dios. Esto sabéis a quiénes incluye, ¿no? Para los musulmanes Jesucristo es el profeta, no es Dios. Para otros grupos, ¿no? Para los testigos de Jehová Jesucristo es un Dios, no es Dios el Señor. Entonces, ¿cómo vas a tener unidad? Para quien no tiene la doctrina de Cristo. Dice, pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice el Señor, ¿no? Pero mirad, que esto es lo que os quería comentar porque me parece interesante. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Estamos hablando en un contexto de maestros itinerantes que están divulgando o bien la verdad de las Escrituras, la verdad enseñada por los apóstoles, o bien el error. ¿Podemos tener unidad y podemos guardar el vínculo de la unidad del Espíritu con quienes no confiesan que Cristo es el Señor? No, no podemos, ¿no? Ahora nos vamos al lado contrario. ¿Podemos negar la unidad que tenemos en el Espíritu con aquellos que, teniendo a Cristo como fundamento, tienen diferencias en asuntos secundarios? Deberíamos, hermanos, deberíamos. En la práctica es difícil entenderse con personas que tienen diferencias en asuntos secundarios. Puede serlo. En la práctica a lo mejor es mejor que cada uno tenga su lugar y adore a Dios en libertad. Pues evidentemente sí. Pero tenemos que ser conscientes de que existe una unidad entre todos aquellos que confiesan a Jesucristo como el Señor, que creen en el Dios Trino y que reciben el testimonio apostólico por medio de su palabra. ¿Que luego piensan o que tienen una serie de matices en cuanto a unos aspectos? Bueno, lo que hacemos o lo que haríamos al aceptar esta posibilidad es reconocer que nuestro conocimiento es imperfecto. Y esto es algo importante, hermanos, porque solamente las sectas creen tener la forma absoluta de la verdad. Nosotros reconocemos que aquí y ahora nuestro conocimiento es imperfecto. Y si bien creemos que tenemos un fundamento sólido en Jesucristo y en la cruz y en la salvación únicamente por fe y por gracia, hay otra serie de cuestiones en las cuales no deberíamos meter la mano en el fuego. El otro día escuchaba a uno de los campeones de la fe, ¿no? A uno de los grandes maestros de la fe, no recuerdo ni el nombre, perdóname, pero sí decía, ¿no? Estaba hablando acerca del milenio y decía, bueno, pues en cuanto a en qué consiste esta enseñanza que aparece en un solo capítulo, en un solo libro de la Biblia, es complicado decir algo con rotundidad y no me atrevería a meter la mano en el fuego. Y leía yo luego los comentarios y recibía 1 millón de críticas, ¿no? No, es que no, tibio, hay que posicionarse, hay que... Oh, hermano, podemos ser muy brutos, podemos ser muy brutos, ¿no? Yo no hablo de que no tengamos convicciones, no hablo de que no defendamos las convicciones, hablo de que en asuntos secundarios y especialmente en asuntos complejos debemos tener cuidado y guardar un cuidado, ¿no? Para no echar fuera del tiesto al que no tiene nuestra misma postura, ¿no? Porque podemos estar afrentando al Espíritu que nos da la unidad en un solo cuerpo, ¿no? Y voy con el asunto más complejo de todos, ¿no? Y es que la verdadera unidad, la unidad que Dios nos ha dado, no solamente se guarda con la doctrina, se guarda con un andar digno de la vocación con que fuimos llamados. ¿Qué hacemos con aquellos que presentan una doctrina correcta, pero no viven de acuerdo a esa doctrina? ¿Qué hacemos con aquellos que tienen una confesión perfecta, que reconocen las mismas cosas que nosotros reconocemos, pero que luego viven en inmoralidad o en inmundicia? ¿Podemos tener unidad con ellos? Por tanto, preservar la unidad no es solamente una cuestión de la verdad, sino que es una cuestión de coherencia con la verdad. Es una cuestión de un andar como es digno del llamamiento que se nos ha hecho. Y de esto va el resto de la carta a los Efesios, de que los que hemos creído todo lo que viene en estos primeros 4 capítulos, tenemos que tener una vida consecuente con eso que hemos creído. Y una vida consecuente implica una serie de cosas que, si el Señor lo permite, veremos después del verano. Pues que, conforme a la gracia que recibimos continuamente del Señor,
Que el Señor nos ayude a ser preservadores, cuidadores de esa unidad preciosa que Él nos ha dado como un regalo, juntamente con la salvación, porque la familia de Dios es un regalo, un gran regalo que se nos ha hecho. Y a pesar de las dificultades y a pesar del reto y el desafío que por momentos puede suponernos, somos llamados a apreciar y a cuidar esa unidad, con humildad, con mansedumbre, con paciencia y con amor. Pues que el Señor nos ayude a llevarlo a la práctica. Amén.